las maravillas que tú has hecho en mí. Cuán grande eres tú, incomparable. Me sacias, me haces vivir. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, alcanza hasta los cielos. Y tu corazón que amó y me rescató. Cuán grande eres tú, tu misericordia y las maravillas que tú has hecho en mí. Cuán grande eres tú, incomparable. Me sacias, me haces vivir. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, alcanza hasta los cielos. Y tu corazón que amó y me rescató. Cuán grande es tu amor, alcanza hasta los cielos. Y tu corazón que amó y me rescató. Cuán grande es tu amor, alcanza hasta los cielos. Y tu corazón que amó y me rescató. Yo te adoro, mi Jalel, precioso Dios, poderoso eres tú.
para siempre. Tú serás mi Dios. Que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los herederos de salvación. Recordemos allá en Hechos capítulo 12, como le sucedió a Pedro. Cuando Pedro fue encarcelado, Herodes le echó mano, porque había matado a Jacobo y había perseguido a la iglesia, y eso le había caído en gracia con el pueblo, entonces le echó mano a Pedro. Entonces, el ángel de Dios visitó a Pedro en la cárcel para librarlo de las manos de Herodes y para guiarlo a la libertad. Esto nos enseña de cómo el cerco de ángeles está al servicio de los herederos de salvación. Cuando usted y yo caminamos en temor a Dios, usted y yo caminamos en fe, usted y yo caminamos en obediencia a la palabra de Dios, cuando usted y yo caminamos en integridad, activamos los cercos de Dios, activamos los cercos de Dios. Son muchos los cercos, son diferentes, pero se activan los cercos de Dios, los cercos de ángeles. Que el ángel del Señor toque tu vida, te visite, que el Espíritu Santo de Dios te visite en el nombre de Jesucristo y traiga liberación a tu vida y te guíe a la bendición de Dios. Cuando vivamos en la dependencia del Espíritu Santo, cuando nos esforcemos y entendamos, amados hermanos, que el cerco de ángeles se activa cuando vengamos a tener comunión con Dios, amistad con Dios, relación con Dios, amar la palabra de Dios, habitar bajo la influencia, bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la influencia de la unción del Espíritu Santo de Dios, a gozarnos, a ser gente que disfruta el Evangelio, que disfruta la vida en Cristo, que no anda una vida pesadumbrada, quejándose. Entonces sí, vamos a tener la experiencia de que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que te guarden en todos sus caminos. Este es un tiempo en que usted y yo necesitamos, familias de las naciones, necesitamos ser guardados por la mano poderosa de Dios. En esta pandemia global, más que nunca, necesitamos aprender sobre los cercos de Dios. Más que nunca necesitamos aprender sobre el cerco de la fe, sobre el cerco de los ángeles, sobre el cerco de las huestes angelicales y aplicar la palabra de Dios como a la luz de la revelación. Entonces dice, para que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, por cuanto has creído, por cuanto me alabas, por cuanto me adoras, por cuanto te humillas delante de mí, por cuanto crees en mi palabra, por cuanto crees a los cercos que he establecido sobre mi pueblo, entonces yo también te libraré. Ponemos nuestra dependencia en Él, amamos su presencia, creemos su palabra, entonces yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre.
Me invocarás y yo te libraré, te responderé. Contigo estaré en la angustia. Yo te libraré y te glorificaré. Y dice que Dios nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. ¿Cómo no vamos a glorificar su nombre? Cuando tenemos, amados, cuando tenemos el vallado o el cerco, el muro alrededor nuestro, estamos protegidos. Cuando tenemos el vallado alrededor nuestro, ya sea el vallado de fe, el vallado angelical, el vallado de la palabra de Dios y otros vallados, el vallado de la oración, el vallado de la adoración, el vallado de la gratitud a Dios, el vallado de la práctica de la palabra de Dios, entonces vamos a estar protegidos. Si no tenemos vallado, no vamos a estar protegidos. Usted y yo tenemos que apreciar esta palabra y tomarla para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras empresas y establecer, alinearnos a la palabra de Dios, amados, y aplicar esta palabra en nuestras vidas. Vamos a ver otro cerco y vamos a ir a Esdras. Vamos a ir al libro de Esdras en su capítulo 8. Se le dio una asignación de parte de Dios, que era la reedificación del templo de Jerusalén. Y el camino que le tocaba recorrer era un camino muy peligroso y se conocían que habían bandas de asaltantes, etcétera, etcétera. Entonces, él reúne a toda su gente, todas las familias, y convoca y publica ayuno y oración. Dice Esdras capítulo 8, versículo 21. Publica junto al río Ahava ayuno y oración, dice, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Camino derecho para nuestros hijos, o sea, para nosotros, dice, para la casa, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey Artajerjes, que había caído en gracia, Esdras delante del rey, y le había dado cartas para los gobernadores, cartas para los tesoreros, y que todo lo que pidiera Esdras se le diera prontamente, dice la Biblia, prontamente, que nadie le negara nada para la reedificación del templo en Jerusalén. Entonces dice que le dio vergüenza pedirle soldados para que los acompañaran, los defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces, él prefirió utilizar las armas divinas, el cerco de la oración. Y oró a Dios por todo esto. Y dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos, oramos, clamamos, imploramos a Dios sobre todo esto. Y Él nos fue propicio. Y el versículo 21 dice, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. La mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Señoras y señores, ¿qué está diciéndonos Dios? Que nos levantemos y edifiquemos muro, que nos levantemos y edifiquemos vallado alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestros bienes. Solamente así estaremos protegidos de toda obra del diablo, porque el diablo está gestando toda clase de destrucción sobre todo lo que Dios le ha bendecido a usted. Mire, en el tiempo de Nehemías, la Biblia dice que había toda clase de liturgia religiosa. Había templo, había altar, había sacrificios, había alabanza, había adoración, pero los muros estaban caídos. O sea, no había vallado. ¿Qué fue lo que hizo llorar a Nehemías? Clamar a Dios por 3 meses. No fue un muro derribado, fue la condición del pueblo de Israel. La condición, señoras y señores, del pueblo de Israel, de que se había vuelto un pueblo religioso, pero no veían, no tenían visión, ojos para ver lo invisible. En el mundo invisible, ojos para ver, ojos espirituales, no tenían ojos de fe.
y no veían que los muros de protección, el vallado de protección, estaba destruido, estaba caído. Y había que reedificarlo, había que levantarlo. Señoras y señores, aquí nos dice el libro de Esdras que la mano del Dios Todopoderoso estuvo sobre el pueblo que acompañaba a Esdras y sobre Esdras. Y dice, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. Es lo que nosotros tenemos que hacer, levantar el cerco de oración, levantar el cerco de oración. En este tiempo de pandemia, Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo el pueblo de Dios ha derribado el muro de la oración, cómo el pueblo de Dios ha derribado el vallado de la oración, cómo el pueblo de Dios se ha olvidado del cerco de la oración, del cerco de la adoración, del cerco de la palabra de Dios, del cerco de la fe. Por eso estoy compartiendo con ustedes esto. ¿Cómo necesitamos de nuevo rescatar y volver a restaurar en nuestras vidas el cerco de la oración, el cerco de la intercesión, el cerco de la adoración, el cerco de la práctica de la palabra de Dios, el cerco de la fe, para que también los ángeles entonces se activen a favor nuestro en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo necesitamos? Dice la Biblia, busqué un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Busqué un hombre, estaba buscando las cabezas de hogar o cualquiera de una familia que se parara en la brecha, dice, que hiciese vallado, que levantara cerco, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, delante de mí a favor de mis hijos, delante de mí a favor de mi casa, delante de mí a favor de mis bienes, delante de mí a favor de la empresa, delante de mí a favor de la iglesia, delante de mí a favor de la ciudad, a favor de la nación, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Vino destrucción. Vino destrucción. Porque no hubo quien levantara vallado que estaba derribado. Porque no hubo quien se parara en la brecha, en las puertas que se habían abierto. El que aportillara el vallado le morderá la serpiente. Claro, si abrimos puertas, si nos olvidamos de levantar vallado, si creemos que la bendición de Dios nos alcanza en todo de manera automática, estamos viendo a Dios como un Jesucito, a Dios como un Santa Claus, que debe estar obligado a bendecirme, a darme, a sanarme, a libertarme. Cuando nos toca a nosotros, señoras y señores, levantar vallado de fe, levantar vallado de fe para que se activen las leyes del reino, para que se activen los cercos que Dios ha diseñado para tu protección y la nuestra, para la protección de todo, para ver a Dios cumpliendo su palabra en nuestras vidas, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos ha sido propicio. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Dios, porque hemos implorado su favor, porque nos hemos humillado delante de la presencia de Dios, porque hemos levantado vallado de oración, porque hemos levantado muros de oración, porque hemos cercado nuestra viña, porque hemos cercado nuestra casa. Y entonces hay protección para nuestras vidas. Señoras y señores, Dios está buscando en cada familia quien levante cerco de oración, quien levante cerco de intercesión, quien se levante allí. Porque el diablo lo que quiere es la destrucción de la familia, la destrucción del matrimonio, la destrucción de sus hijos, la destrucción de su empresa, la destrucción de su prosperidad. Les voy a dar un testimonio que a mí me impresionó cuando yo lo leí y también lo oí. Y lo oí de un hombre de Dios tremendo en su tiempo, el hermano Kenneth Hagin de los Estados Unidos. Hablaba de que él y un grupo de unos hermanos misioneros se movilizaban de México a los Estados Unidos, atravesando el desierto, un desierto muy tremendo, el desierto que hay entre México y los Estados Unidos. De esto hace ya alrededor de 20 años. Y regresaban con todos los equipos de campaña y de todo. Y entonces trazaron una línea de oración desde la salida
iban a tardarse alrededor de 3 noches, 4 noches. Y todos los días oraban fuertemente desde que salieron de México por todos los detalles, hasta por los alacranes en el desierto, por las víboras en el desierto, por las bestias del desierto, por todo, por todo. Pero la última noche, cuando ya al día siguiente ya estarían en su destino, en los Estados Unidos, la última noche, se hizo una oración muy leve. En paz me acuesto y así me dormiré y me levantaré porque el Señor me sustentaba. Una oración muy leve. ¿Saben qué sucedió? Sucedió que en la noche los ladrones cayeron al campamento de ellos. Pero y los hermanos se dieron cuenta, los misioneros se dieron cuenta y los persiguieron y cogieron a uno, tomaron a uno. Entonces lo interrogaban y el ladrón les dijo, desde que salieron de México los hemos seguido, pero no hemos podido penetrar porque ustedes tienen un cerco de bambú, un vallado de bambú muy alto y no hemos podido penetrar. Entonces, lo curioso fue esto. Uno de los hermanos le dijo, ¿y por qué entonces penetró hoy, esta noche? Porque esta noche había un hueco en el vallado. Pero ¿dónde tienen ese cerco de bambú? No existía el cerco de bambú. Era la oración de ellos, la oración por todos los detalles, por todos los aspectos que habían levantado. Era un cerco de bambú, dicen. Era un cerco impenetrable. Pero la última noche se confiaron. Quizás te ha pasado que nos confiamos en la victoria. Y la victoria también tiene sus peligros. Imagínate. Pero lo más hermoso es que se pudieron dar cuenta que Dios había traído protección a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque habían sido constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la oración. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿No crees que Dios te está hablando a ti? ¿No crees que Dios me está hablando a mí? ¿No crees que Dios nos está hablando? ¿Que Dios nos está confrontando? Que hay muchos vallados derribados, que nos ha acontecido quizás lo que le aconteció en Proverbios. Vamos a Proverbios 24. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Había habido una cerca, había habido un vallado, había habido un muro. Pero ahora, dice el profeta, estaba destruida. Y miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo manos sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué quiere decir esto? Señoras y señores, que en muchos hogares, en muchas vidas de las que me están viendo ahora a través de este programa, en muchas familias de las naciones, en muchos ministerios, están como el campo del perezoso, como la viña del hombre sin entendimiento. Y dormitando, o sea, conformándose, un poco de sueño, cabeceando otro poco, conformándose de una manera religiosa, de una manera tibia,
el descuido, el desinterés, el conformismo, la religiosidad, la pereza, el desánimo, son espinos, son ortigas que llegan a destruir el cerco de la fe, que llegan a destruir el cerco de la oración, que llegan a destruir el cerco de la integridad. Y ya después ya no hay protección, porque hemos abierto puertas y hemos dado el derecho al enemigo para que opere en nuestras vidas. Fue lo que pasó aquí. Fue lo que vio el proverbista. Fue lo que vio el proverbista. Y yo creo que Dios está hablando a muchas multitudes de familias. Porque en este tiempo habrás dejado el cerco de la oración. Habrás dejado o estarán derribados el cerco de la oración, el cerco de la adoración, el cerco de la palabra, el cerco de la búsqueda de Dios, de la búsqueda, el cerco del dar, el cerco del ofrendar, el cerco del diezmar, el cerco de la integridad. ¿Cuántos cercos estarán derribados? Porque dice que la cerca de piedra estaba destruida. Señoras y señores, esto no es como se comienza, es como se termina. Es como se termina. Y aquí dice que no, que nunca. Que podamos decir, como decía Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos muros de protección para que no venga nunca, nunca, nunca a nosotros ese caminante como la necesidad como un caminante, dice, y la pobreza como un hombre armado. Que no venga nunca a tu casa, a tu vida, a tus hijos, a tu matrimonio. La necesidad, cualquiera que sea. La pobreza, cualquiera que sea. Que podamos levantar muros. Que podamos levantar muros de nuevo. Que podamos restituir esa cerca derribada. Y que podamos en el nombre de Jesucristo rechazar a la necesidad, rechazar la pobreza, porque hemos levantado muros, porque nos hemos levantado a levantar vallado alrededor nuestro, en el nombre de Jesucristo. Otro muro, el muro de adoración. Crónicas capítulo 20. Yo creo que todos saben la situación que vivió Josafat, cómo sus enemigos vinieron para hacer guerra contra él, los del monte, los amonitas, los moabitas y los de Seir. Y entonces lo que hace Josafat es que adora a Dios. Se postra delante de Dios. Capítulo 20, versículo 18, se postra delante de Dios y adora la presencia de Dios. Levanta cerco de adoración, cerco de gratitud, de reconocimiento a Dios. Josafat, y entonces cuando va a salir a la guerra, Josafat ante las circunstancias adversas, cambia el patrón normal de enfrentar al enemigo en la guerra y adoró, glorificó a Dios y expresó gratitud por la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la adoración? Versículos 22 y 23. Adonai entró en la guerra. Usted lo puede leer. Versículo 24. Los enemigos fueron confundidos y destruidos. En el versículo 25, el pueblo fue prosperado. En el versículo 26, entraron en Beraca, el valle de la bendición, donde los que creyeron que sería el valle de la destrucción, para ellos fue el valle de la bendición. Fue cambiado en valle de la bendición. Versículo 28, Dios cambió su lamento en gozo. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra. Y versículo 30, Josafat tuvo paz por todas las partes. Si tienes el cerco de adoración, si has levantado el cerco de adoración, vas a tener paz. Aunque te digan, no, mire, eso no es de Dios, usted tiene paz, siga adelante, en el nombre de Jesús. Porque con cánticos de liberación, dijo David, me rodearás, con cánticos de liberación me rodearás, con cánticos de liberación me rodearás. Y termino en el cerco de Dios, en el relato de Job capítulo 1. El relato del bíblico nos muestra que Job era un hombre íntegro, temeroso, apartado del mal, que amaba a Dios, que amaba la presencia de Dios, y tenía 10 hijos. Y la Biblia nos enseña que parece que los hijos eran muy fiesteros. Entonces
Job desarrolla su oficio sacerdotal, que es el llamado de Dios para usted como cabeza de hogar y para mí como cabeza de hogar y como ministros. De que Dios nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Él santificaba, después de cada fiesta, los llamaba y los santificaba, los ungía y los santificaba. Ejercía el oficio sacerdotal. Porque él decía, quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios. Quizás mis hijos han pecado contra Dios. Entonces los santificaba. Primeramente tenemos que entender lo siguiente. Quiero aclarar esto. En este contexto en el que estamos hablando, en el tiempo de Job, no había habido redención todavía. Por lo tanto, el enemigo tenía acceso delante de la presencia de Dios. Hoy ya no tiene ningún acceso. Hoy el acusador ha sido echado fuera. Hoy, por la muerte del Hijo de Dios y por la sangre del Cordero de Dios, el diablo no tiene ningún acceso. Nosotros tenemos el acceso. Porque Cristo derribó la pared intermedia y nos dio acceso a la presencia de Dios para hallar el oportuno socorro. Pero en este contexto, el diablo tenía ese acceso porque no había habido redención, no había habido derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y entonces llega a acusar a Job. Primeramente Dios le dice, habrás visto a mi siervo Job, varón temeroso de Dios, perfecto, o sea, íntegro y apartado del mal. Ah, le responde Satanás, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Lo acusa. ¿Acaso el temor de Job es en balde? No le has cercado tú alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, el diablo tiene que reconocer ahí que Dios lo tiene cercado. Que Dios tiene cercado a Job. El diablo no ignora que Dios ha bendecido el trabajo de sus manos y que Dios lo ha prosperado, pero que lo tiene cercado a él y a su casa. Y amados míos, usted dirá, pero eso es a Job. No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios no se muda. O sea que nosotros hoy, como hijos de Dios, también, si vivimos como Job, en temor a Dios, en integridad, apartados del mal, y en obediencia a Dios, entonces atraeremos el reino de Dios, atraeremos la protección de Dios, atraeremos el vallado de Dios, atraeremos el cerco de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces Dios se constituye para nosotros nuestra defensa, se constituye para nosotros nuestra fortaleza, nuestra roca, se constituye para nosotros en nuestro escudo, en nuestro refugio, en nuestro escondedero, en nuestro pronto auxilio, en medio de la tribulación. Como dice David, dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de sus hijos, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. El cerco de Dios. Pero si vivimos como Job, en obediencia a la palabra de Dios, en integridad a Dios, entonces el cerco de Dios se activa para nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a glorificarlo? ¿Cómo no vamos a bendecirlo, hermanos? Y voy aterrizando con este versículo que me anima, me exulto de gozo muchas veces cuando lo leo. David decía, cuando le fue alumbrada la revelación a su vida, dijo en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste, un mortal, tú, eterno Dios, soberano Dios, magnífico Dios, altísimo Dios, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y para mí también. Esto pertenece a otro nivel, esto es alto. Es difícil de comprender que tú, soberano Dios, Dios que usa las nubes como carruaje, Dios creador, Dios, el Hanorá, el Dios impresionante, el Dios de lo milagroso, el principio y el fin, el alfa y el omega, el ilimitado. Tú me has rodeado detrás y delante
y sobre mí has puesto tu mano. Ese es el cerco de Dios. A quienes viven en el temor a Dios, a quienes viven bajo el abrigo, bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, a quienes aman la presencia de Dios, a quienes temen a Dios, a quienes buscan la palabra de Dios, a quienes aman la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, a quienes aman adorarle, a quienes aman exaltarle, a quienes aman darle gratitud, darle honra, darle honor, darle alabanza. Señoras y señores, ese es el cerco de Dios. Si hoy caminamos en integridad y en obediencia, la omnipresencia de Dios nos cubre. La presencia de Dios nos cubre. La presencia de Dios nos rodea como un muro alrededor nuestro para protegernos. Yo quiero decirles para terminar, como testimonio, todos los años tenemos de caminar alrededor de 40 años, 41 años, no me recuerdo, por allí con el Señor. A partir de los 5 años de convertido, Dios habló a mi corazón y le he enseñado a la iglesia que pastoreo, a la iglesia de CHK Soluciones, que Dios nos ha dado a pastorear. Le he enseñado a la iglesia que pastoreo sobre esto. Desde hace alrededor de 35 años, Dios habló a mi corazón. Y todos los primeros de diciembre, antes de nada, antes de todo, todos los primeros de diciembre, primeramente le damos las primicias a Dios en un culto. Y de madrugada, lo primero que hacemos, mi esposa y yo, es comenzar a levantar muros alrededor de nuestra casa, a marcar límites al diablo, al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, por encima, por todo lado, a ungir la casa. Unjo a mi esposa y ella me unge a mí. Lo hacía con mi hijo, pero ya ahora él tiene su hogar. Desde la cabeza, desde la coronilla de la cabeza, hasta la planta de nuestros pies, recorremos todos nuestros órganos, mencionando nuestros órganos para que haya salud. Y así ponemos todos nuestros planes, diseños y todo en la presencia de Dios. Levantamos altar a Dios, levantamos muro a Dios, levantamos muro, levantamos vallado, levantamos cerco alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestros bienes, alrededor de nuestro hijo, alrededor de nuestro nieto, alrededor de nuestra familia, alrededor de la iglesia. Todo, las primeras horas del día, del 1 de diciembre. Hay solamente en esa fecha, no. Lo hacemos en multitud de oportunidades. Pero esa fecha para nosotros es elemental. Señoras y señores, cuando Sanbalat, el hombre fuerte, oyó que Nehemías y el pueblo levantaban muro, edificaban muro, cerraban puertas, dice que se enojó y se enfureció en gran manera. Que se enfurezca el diablo, que se enoje el diablo, que se enoje el infierno, que quiera vomitar un océano de violencia. Si usted y yo hemos levantado cercos, si usted y yo hemos levantado muros, si usted y yo hemos levantado vallados delante de Dios, vallados de fe, vallados donde movilizamos los ángeles a favor nuestro, vallados como el cerco de Dios, vallados de adoración, vallados de oración, vallados de siembra, vallados de gratitud a Dios. Siempre, siempre Sanbalat, Tobías, los hombres fuertes, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, los demonios siempre se van a enojar, siempre se van a enfurecer. Pero Dios se va a gozar y se va a alegrar y va a traer los cercos específicos sobre su vida y usted tendrá paz por todas partes como la tuvo Josafat. Hágalo, mi amado. Esto es palabra de Dios para que usted y yo la pongamos en práctica. Uno de los muros que levantamos es la práctica de la palabra de Dios. Definitivamente, que Dios nos ayude a entender su palabra, que no es
Lo que he tratado es de impartirles una realidad, de impartirles una verdad, de impartirles una vivencia, para que usted la abrace y le traiga la bendición y los resultados que le trajo el levantar el muro de adoración, de oración, de ayuno, de humillación a Josafat. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere. Voy a hacer una corta oración por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, he compartido verdades que han formado nuestras vidas como creyentes, como ministros. Señor, que ha sido vivencia en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que esas familias de las naciones, que esos hombres, que esas mujeres, que esos jóvenes, que esos adolescentes que me escuchan y me ven en esta hora, reciban el impacto de la palabra de Dios y el desafío, Señor, a levantar muros de oración, muros de adoración, muros de intercesión, muros de ayuno, muros de siembra, muros, Señor, de alabanza, muros de gratitud. Que levanten los cercos de Dios alrededor de ellos, Señor. Que en el nombre de Jesús no es nada automático, que requiere de nuestra parte también, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que tú les alumbres y les hagas ver dónde los muros están derribados, dónde los vallados tienen brechas, Señor, y dónde las puertas se han abierto para darle derecho al enemigo. Y que en esta hora, Señor, ese pueblo que me escucha y que me ve, tome decisiones, porque estamos en el valle de las decisiones. Tome decisiones, Señor, para ti, oh Dios, y para ellos, para sus casas, para sus familias. Y en el nombre de Jesucristo, levantemos vallado, cerquemos nuestras casas, cerquemos nuestras vidas, cerquemos nuestras familias, cerquemos nuestras empresas, cerquemos nuestros bienes, cerquemos nuestras iglesias, Señor, conforme tú nos estás instruyendo. Y entonces tú te agradarás y bendecirás cada una de esas vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. Chao, chao, chao.